Buenas noches, estoy acá con dos de las personas que voy a entrevistar para el trabajo de Crónicas de Fundamentos y Perspectivas de la Educación. Ella es Sara Yarlin Bravo, tiene 29 años y actualmente está estudiando en la Uniminuto Administración de Empresas. Y ella es Andrea Suárez, tiene 27 años y es egresada de la Uniminuto en Pedagogía Infantil. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es: ¿en qué medida los currículos escolares en Colombia reflejan las necesidades culturales, sociales y económicas del país? Es decir, del grado 1 al grado 11, ¿cómo ustedes creen que los estudiantes que salen del colegio impactan cultural, social y económicamente en el país? Bueno, yo digo que depende del ámbito donde ellos estén, donde se estén socializando. Es decir, si digamos, por ejemplo, son personas de pronto vulnerables económicamente, eh, pienso yo que tienden a salir a una sociedad más difícil, es decir, con menos oportunidades que una persona que de pronto tuvo una educación más próspera y que al salir tiene más posibilidades de poder ingresar de una vez a una universidad o algo así. Es mi pensar. Buenas noches. Yo creo que de acuerdo a su ámbito social, dentro de las instituciones educativas se ven reflejadas pues los comportamientos, ¿no? Como docentes nosotros nos damos cuenta el desarrollo que ellos tienen en su ámbito, el contexto en el que ellos están diariamente. Entonces, como lo dice acá la compañera, el ámbito en el que ellos se desarrollan influye demasiado dentro de las aulas, ya que esos comportamientos se ven reflejados tanto en estudiantes de primera infancia como en estudiantes de secundaria. Al salir ya a la vida o a la cotidianidad, tienen que enfrentarse a diversos retos en los cuales en las instituciones no siempre van a estar preparados para ellos. En conclusión, podríamos decir que depende de muchos factores, empezando por el contexto en el cual se encuentran desde su infancia los estudiantes, también los profesores, las instalaciones, los colegios y también las metodologías empleadas, ¿no? Sí, pues o sea, también hay que ser muy conscientes que hay muchos profesores que realmente no se preocupan porque sus estudiantes aprendan realmente o no se preocupan el contexto en el que ellos se encuentran. No les importa realmente esa situación porque hay niños que llegan desde su casa con muchos conflictos y ellos lo único que hacen es impartir una cátedra y no ven más allá y explotan pues más intereses en los Sí, estudiantes. como digamos encontrar ese plus que tiene el estudiante para desarrollarse en la sociedad, precisamente para pues cuando Para salen de allá. desenvolverse. Ajá, Ujú. sí, exacto, comparto la idea de ellas dos. ¿Algo más o pasamos a No. la siguiente pregunta? ¿Sí? Ya. La segunda pregunta es: ¿qué cambios o reformas creen que serían necesarias para mejorar la educación en Colombia? ¿O cómo mejorarían ustedes? ¿Qué harían ustedes para mejorar la educación en Colombia? Bueno, desde mi campo laboral, creo que es muy importante que los docentes se capaciten realmente para impartir las clases. No solamente es dar una clase catedrática, sino realmente que sea una clase significativa, que tenga aprendizajes significativos para los estudiantes, donde pues actualmente nos encontramos muy sumergidos en la tecnología. Sabemos que la inteligencia artificial está cogiendo demasiada fuerza y pues hay que saberla utilizar. Entonces utilizar diversas herramientas que capten realmente la atención de los estudiantes, porque pues hay muchos estudiantes que hoy en día están desistiendo. ¿Por qué? Porque su pensamiento solamente es ganar dinero o por lo que ven en las redes sociales, de que ganar el dinero va a ser muy fácil sin necesidad de esforzarse o de ir a un aula porque ya les parece muy aburrido. Entonces, creo que es importante que los docentes se capaciten realmente para impartir una clase y realmente generar una conciencia educativa y un aprendizaje significativo. Y digamos, pues aparte de que los docentes pues también deberían, pues así como dice mi compañera, yo creo que también es necesario como reformar un poco lo que ellos están aprendiendo. Es decir, estamos ahorita en un momento donde la tecnología está haciendo todo y los chicos, o bueno, los adolescentes, yo creo que en especial, ahorita se están basando en lo fácil, en la facilidad, que si yo todo esto lo encuentro en internet, fácil lo saco, fácil hago las tareas. Entonces digamos que es como de la mano tratar la educación con una tecnología, pero con fin estricto de educación. Es decir, digamos, si yo como focalizarlos a que se esfuercen más. Por ejemplo, ya ahorita es muy poco lo que leen,
¿Por qué? Porque ahorita ya está el celular, porque ahorita ya está la tablet, porque ahorita ya está un computador que me lo hace todo. Pero se ha dejado como ese vacío de falta de lectura, de falta de comprender qué es lo que yo estoy viviendo en mi entorno. Aparte de eso, digamos, también pienso que cuando ya los chicos están a punto de salir del colegio o bueno eso, empezar como a encaminarlos ellos qué les gusta, qué desean, o sea, no que salgan de un colegio y miren a ver qué van a hacer, sino que es desde que ellos están estudiando empiecen a mirar o a explorar qué es lo que realmente les gusta, o sea, cómo quieren salir ellos preparados. Digamos, me parece muy bueno que en unos colegios o bueno así, se hiciera como que ellos salgan de una vez tecnólogos o algo así, como algo que les ayude a ellos a empezar a meterse en el mundo laboral. De hecho, como para complementar era lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, si nosotros realmente nos enfocamos en que los estudiantes tienen aprendizajes múltiples, yo puedo ir encaminando a un estudiante, de hecho desde grado séptimo, si yo sé que un estudiante es bueno para la programación, es bueno para la robótica, hay muchos colegios públicos que prestan esos servicios y los van encaminando por ese camino. Entonces, lo que decía mi compañera, hacer uso de la tecnología, pero de una forma acertada. Si sabemos que la tecnología está muy en auge en este momento, pues hacer uso de ella, pero de una forma acertada, implementarla dentro del aula, permitiendo que los chicos la utilicen, pero pues adecuadamente, ¿no? Fomentando la lectura, no sé, audiolibros o generando en ellos una conciencia más crítica del uso de este tipo de herramientas tecnológicas. Pues yo por conclusiones tomaría como primero la dependencia que se está generando en cuanto a los estudiantes, como mencionaba Sara, a la tecnología que tenemos hoy en día, especialmente creo que a la inteligencia artificial. Y digamos que la forma de contrarrestar este tipo de dependencia viene, bueno, es parte de los estudiantes, parte de los padres de familia y también parte de los docentes. Como decía aquí Andrea, también considero muy viable el hecho de que un docente se especialice o se capacite correctamente para generar conciencia de este tipo de cosas sobre los estudiantes y guiarlos por el camino que realmente quiere el estudiante para amplificar sus fortalezas, como mencionaba ella. Pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué estrategias podrían implementarse para garantizar una educación inclusiva para estudiantes con discapacidades? Bueno, yo creo que este es un tema muy importante, pues ya que hoy en día la educación inclusiva está tomando mucho más fuerza. Entonces, aparte de que nosotros como docentes debemos estar en constante retroalimentación, el hecho de planificar una clase, de buscar estrategias para que un estudiante con aprendizajes diversos pueda captar su atención y pueda ser partícipe de una clase, yo creo que es importante implementar diversas estrategias. Volvemos al uso de la tecnología. Hay muchos juegos que niños, no sé, que tienen capacidades diferentes como el autismo o que tienen TDAH o que tienen algún síndrome, les ayudan y les facilitan su aprendizaje. Hay que saber captar la atención de los estudiantes y aún más en aquellos que tienen discapacidades. Ahora, en aquellos que tienen discapacidades físicas, creo que las instituciones deberían también ayudar a crear como herramientas que les faciliten a ellos su movilidad, y no solamente las instituciones en lo físico, como en la planta física, sino también crear conciencia a los demás estudiantes que ellos son personas iguales que nosotros, que de pronto no tienen una movilidad o no tienen un aprendizaje igual que los demás, pero tienen diferentes formas de aprender y que nosotros constantemente aprendemos de ellos todo el tiempo. Bueno, yo pienso que aquí este tema sí está como, es muy importante y siento que la sociedad lo ha dejado un poco de lado. O sea, sí de pronto sí han hecho cosas, se han hecho esto, pero no está como tan enfatizado en siempre incluir pues a estas personas especiales. Diría yo que una de las estrategias, obviamente esto también hace parte del gobierno, es unas instalaciones. Considero que hay muy pocas instalaciones
Por ejemplo, si estamos hablando a nivel Cundinamarca, Madrid, Mosquera, Funza, si nosotros entramos a buscar, es muy poco lo que tenemos de estos sitios, o sea, no sabemos un colegio especializado o algo así. Y también acceder es muy costoso, o sea, si yo tengo un niño con estas discapacidades es muy costoso. Entonces, esto debería ser como algo que el gobierno, bueno, que digamos que alianzas tengan como prioridad. Considero que sí, obviamente ellos deberían recibir esta educación con docentes especializados, porque pues, o sea, debería ser algo muy, ¿cómo me hago entender? Muy, sí, muy personalizado y muy desarrollado, o sea, implantando la tecnología. Ahorita tenemos muchas cosas que pueden permitir que estos niños puedan aprender un poquito más sencillo. No es muy fácil, pero sí muy sencillo de que ellos capten la atención de las cosas. Pero sí considero que estratégicamente hablando, más sitios y que ellos tengan más apoyo, más apoyo. Ahí volvemos también al tema de que los docentes se capaciten, ¿no? Porque pues no cualquier persona está en la capacidad de enseñarle a un niño con alguna discapacidad cognitiva. Pues, o sea, no, porque ellos aprenden de formas muy diferentes. Y yo puedo tener la paciencia, pero de pronto Gerson no va a tener la paciencia o no va a tener las herramientas para poder guiarlo por el camino que él necesita. Además de que sabemos que existe un PIAR en el cual describe cuáles son sus gustos y cuáles son sus necesidades. Partiendo de eso también podemos evidenciar qué le gusta y cómo podemos entrar a trabajar con ese niño, ya sea, no sé, las figuras, las texturas, que sea más de aprendizaje visual, más de aprendizaje auditivo. Son herramientas que también nos facilitan a nosotros como ese trabajo adicional a las capacitaciones. O sea, siempre va a ser muy importante estar en constante actualizaciones, en constante retroalimentación de todo, porque la educación va cambiando día a día. O sea, eso es un aprendizaje continuo. Sí, y pues digamos ya como viéndolo más al futuro, también digamos unas escuelas de esas tienen que mirar no solo en cómo educarlo como persona, sino también un ambiente laboral. Ellos también están muy escasos porque en una empresa no lo reciben. O sea, ellos salen del colegio y lo mismo, no saben qué hacer porque en ningún lado los van a recibir, porque es muy complejo el tema. Entonces digamos que eso también debería ir de la mano con que su educación y su futuro, porque estas personas pues también tienen derechos también de trabajar, de todo como nosotros, pero no todos la reciben, no todas las empresas son tolerantes a pues las personas con discapacidad. La cuarta pregunta sería, describa cómo fue su experiencia educativa en la formación inicial. Uy. Bueno, mi educación inicial fue muy tradicional, muy a la educación tradicional. Siempre fue manejada como súper estricta, es lo que el profesor diga y como diga y como él quisiera impartir la clase. El estudiante no podía dar una opinión o decir, no, profe, manejemos tal herramienta, hagamos la clase así, más dinámica, sino siempre era cuaderno, libro y ya, era súper tradicional. Entonces, siento que hoy en día eso ha cambiado porque pues los estudiantes tienen como más libertad de opinar, de decir, no, profe, hagámoslo de tal manera, así va a ser más lúdico, va a ser más llamativo, ya no se usan tanto los cuadernos, se mandan más actividades digitales. Entonces mi educación inicial sí fue muy tradicional, muy conductista a comparación de ahora. Sí, digamos, sí vemos que notablemente, y no por decirnos viejitas, pero sí ha cambiado mucho. Antes la tecnología no, yo sí fui una de las que era la enciclopedia, era pues en ese tiempo el Encarta, pero del computador gordito. Y veo notablemente cómo ha cambiado todo eso. Ahorita la facilidad es buscar en internet, Google, dígame esto y escribo y ya. Pero también fui de que muy cuaderno, muy esto. Y ahí sí me voy con lo que decía mi compañera de la docencia. Yo creo que, no por criticar ni nada de eso, pero yo sí estudié en un colegio distrital y se nota bastante la manera en cómo un docente trata, o bueno, no trata, sino educa a una persona, a un estudiante. Entonces, digamos que yo siento que sí hicieron falta muchas bases
de docencias. O sea, es muy importante que de verdad un docente pues se encamine bien con sus estudiantes. Pero sí se nota bastante el cambio de que ahorita la tecnología lo hace todo. Yo, Sí, ya, perdón. tranquila, sí. Ya los estudiantes no se toman como el trabajo Ujú. de buscar en un diccionario, Sí. de buscar una enciclopedia. De hecho, uno les menciona a ellos y ellos dicen, ¿qué es eso? Ujú, es ¿Qué es verdad. una enciclopedia? No saben utilizar un diccionario. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo fácil. En Mr. Google encontramos todo, entonces bastantes Y encima cosas. yo creo que eso se vuelve al final como una adicción, un tipo de adicción, dependencia a este tipo de cosas, porque al final no pueden hacer nada sin tener tecnología en sus manos. Entonces es algo que es un punto muy débil ahorita en la educación actual, diría yo. Ya veremos cómo, ¿Cómo vamos a sí, continuar? cómo evoluciona eso, pero espero que sea de una buena manera. Pasamos a la última pregunta, que sería: ¿de qué manera la educación en Colombia puede adaptarse precisamente a los cambios tecnológicos actuales? Uy, Digamos que, ¿cómo se pueden adaptar? Yo creo que ya, o sea, suena muy grotesco, pero sí o sí tenemos que adaptarnos a Estamos la en el punto tecnología. de O hacerlo. sea, siempre vamos a tener que ver algo con la tecnología, querramos o no querramos. Es decir, los colegios ya manejan ahorita muchas cosas virtuales, muchos temas virtuales, qué plataformas, que descargue el libro por aquí. Entonces yo creo que no tanto los colegios, pero todo el mundo. Todos ya tenemos que adaptarnos a lo que ya nos está brindando ahorita pues, esta nueva era. En los colegios, manejarlo de una manera responsable, es manejar esto de una manera responsable, donde no los niños no se vuelvan como digamos a adquirir esa dependencia que si no lo busco en Google entonces no imagino nada, sino que más bien como digamos usarla a su favor, o sea, ciertos límites, sí enseñarlos a manejar tales cosas, pero pues como con moderación, pienso yo. Específicamente en momentos En cruciales. momentos en que uno diga sí se necesita. de hecho, si nosotros nos devolvemos a años anteriores, la tecnología cogió demasiada fuerza desde pandemia. Desde pandemia, porque la pandemia nos obligó a hacer una retroinspección en el ámbito educativo, porque estábamos acostumbrados a que llevábamos a los niños al colegio, se los dejábamos al profesor y ya. Pero pandemia nos hizo retroinspeccionarnos y decir, tengo que conectarme y estar frente a una pantalla, frente a un televisor todo el día, recibiendo una clase, pero debe estar mi tutor, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, no sé, X o Y persona, ayudándome a guiar el proceso. Obviamente se utilizaron muchas herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque pues ya no podíamos utilizar el cuaderno como tal, ni podíamos tener certeza de que el niño lo hacía o no lo hacía. Entonces, a raíz de la pandemia, muchas instituciones implementaron herramientas tecnológicas como lo fueron las plataformas, dejaron de lado el uso de las agendas. Ya en varios colegios ya no se usan cuadernos, sino todo es por la tablet, por el celular, todo es supremamente digital. ¿Qué pasa? Que debemos aprender a utilizarlas de forma responsable, porque lo que decía ahorita mi compañero Gerson, y es que se vuelve como una adicción, como una necesidad de tener que buscar todo por el celular, y donde queda nuestro pensamiento crítico, donde yo analizo la situación y ahí volvemos a que nos está dando pereza leer. Entonces si yo ya no leo, yo ya no analizo, yo ya todo lo busco más fácil. Entonces creo que las instituciones deben hacer uso de las herramientas tecnológicas, pero pues de una forma más acertada y responsable. Pues ya estamos metidos en este mundo tecnológico, volvemos también a la inteligencia artificial, ya hemos visto que crean videos, ya suplantan personas con la inteligencia artificial, pero si nosotros desde el aula empezamos a utilizarla de una forma responsable, creo que estaríamos encaminados muy bien y empezaríamos a desarrollar más habilidades en los estudiantes. Sí, estoy de acuerdo. No. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que, de hecho, la inteligencia artificial tomó muchísima más fuerza en pandemia. Fue, yo creo que el punto donde empieza a tomar más fuerza la inteligencia artificial. Si ya bien veíamos que antes de la pandemia ya habían surgido cierto desarrollo en esta inteligencia artificial, después de pandemia fue cuando surgió el boom.
y han pasado que 3 años y ahorita mismo es una dependencia para muchísimas Sí. personas a nivel mundial, no solamente acá en Colombia, muchas personas dependen de la inteligencia artificial para hacer algo y creo que si en este tipo de cosas no se dan mañas, por así decirlo, de hacer las cosas sin necesidad de esta inteligencia artificial, entonces creo que ahí Sí. está el punto clave y hay que saber darle una buena dirección a esta inteligencia artificial. Eso es total. Sí. Y ya yo creo que sería todo. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. A continuación estoy con la tercera persona que entrevistaré para el trabajo de Fundamentos y Perspectivas de la Educación en cuanto a las crónicas. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Michael Steven Corrales Méndez, actualmente estudiante de último semestre de Ingeniería de Software y profesional en el área de análisis y desarrollo de sistemas de información del Politécnico Gran Colombiano. En este momento voy a contestar algunas preguntas acerca de la educación y la perspectiva de mejora que hay en el país en cuanto a la educación de los estudiantes. Entonces, empezando, la primera pregunta que tengo para ti es: ¿en qué medida los currículos escolares en Colombia reflejan las necesidades culturales, sociales y económicas del país? Bueno, en este momento, actualmente los estudiantes, digamos que tienen una brecha cultural en cuanto al conocimiento general de la historia del país y de pronto de otras regiones del mundo. Entonces, digamos que yo diría que hay como una brecha de conocimiento muy grande y esto es lo que, digamos que no permite avanzar en algunas regiones del país, el conocimiento y de pronto el avance cultural que podría implicar el saber de algún tema o el saber desarrollarse en algún ámbito social y cultural. En cuanto a lo económico, siento que los estudiantes deberían tener alguna capacitación que los pueda especializar para que ellos puedan insertarse un poco más rápido en el ámbito laboral, para que ellos puedan mejorar sus condiciones en el hogar y sus condiciones personales. Estoy de acuerdo, si bien Michael no conoce las entrevistas que hice anteriormente, ayer hablamos de eso y específicamente hicieron mucho énfasis en empezar a introducir a los estudiantes en el ámbito laboral desde mucho más antes de salir de grado 11. Creo que es algo muy esencial y muy importante y siento que es algo que realmente hace falta en la educación actual. Perfecto. La segunda pregunta que tenemos para Michael es, ¿qué cambios o reformas cree que serían necesarias para mejorar la educación en Colombia? O básicamente, ¿qué cambios haría usted para mejorar la educación en Colombia? Bueno, para empezar, creo que en este momento la sociedad está dando una transformación de 180 grados, si lo podemos nombrar así, en cuanto al ámbito tecnológico. Entonces, digamos que los estudiantes, más que conocimiento por absorber o teoría, deberían especializarse en algo muy práctico. Y yo creo que una de las mejoras principales es el implementar mejores herramientas tecnológicas, como el uso de las inteligencias artificiales, para potencializar lo que ya tenemos. Yo creo que una parte importante del desarrollo humano es la capacidad de adaptarse a los grandes cambios y pues el hacer este tipo de transición a un ámbito más tecnológico es lo que nos va a permitir cerrar brechas y mejorar la educación en el país. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que la inteligencia artificial hoy en día es muy importante. Creo que está marcando una nueva era en la historia de la humanidad. Si bien ya teníamos los inicios de esta inteligencia artificial desde hace algunos años para atrás, siento que alrededor de 3 años anteriormente es que ha tomado más que todo fuerza. Sin embargo, también siento que se está utilizando de una manera muy errónea y hay muchas personas que están generando un tipo de dependencia a este tipo de tecnología, ¿no? Claro, el uso de la inteligencia artificial tiene un ámbito ético y un ámbito social que todavía no definimos, ya sean por cuestiones políticas, que todavía no tenemos alcance para poder hacer una trazabilidad al uso, y también no hay algunas limitaciones muy claras políticamente hablando. Entonces creo que es más una cuestión de tiempo, pero que sí es muy importante que ya se esté normalizando en algunas instituciones públicas para los estudiantes, para que en un futuro esa misma inteligencia artificial o esas mismas herramientas tecnológicas puedan hacer que los estudiantes tengan una especialización o una familiaridad con estas herramientas y puedan potenciar sus futuros puestos en la sociedad. Y sus fortalezas también, diría yo. Perfecto.
Perfecto, continuamos con la tercera pregunta, que sería, ¿qué estrategias podrían implementarse para garantizar una educación inclusiva para estudiantes con discapacidades? O básicamente, ¿cómo se podrían introducir estos estudiantes con discapacidades cognitivas o físicas a un ámbito educativo como con el resto de personas, ¿no? Claro, y es muy importante saber que una persona con discapacidad automáticamente no está descartada de las actividades que nosotros hacemos, sino que por el contrario tienen alguna dificultad un poco mayor. Y es importante reconocer esto para poder adaptar el contenido y digamos que todo el ámbito académico a cada una de estas personas. Entonces yo creo que una de las estrategias primordiales sería primero enfatizar en adaptar el contenido formando a profesionales, ya sean licenciados o profesionales en sí, que tengan familiaridad con la educación y la parte social con personas que sufren de alguna discapacidad. Entonces yo creo que esta es una nueva especialidad que debería incluirse en el país o en general para que hayan mejores herramientas para las personas que sufren de alguna discapacidad y que puedan aprovechar los recursos sociales y de la educación. Perfecto. La siguiente pregunta es un poquito más personal y nos dice, describa cómo fue su experiencia educativa en la formación inicial. Pues yo me remonto en los últimos años del colegio, que digamos que son los años donde uno más hace como hincapié en lo que va, en el rol que va a hacer en el país En la sociedad. o en la sociedad de ahí para adelante. Entonces yo recuerdo que en sí teníamos muchas herramientas, digamos, sociales o de educación, pero eran más que todo herramientas que ya no estaban tan implícitas en la modernidad. Carecíamos mucho de herramientas tecnológicas y eso fue algo que nos dificultó un poco el proceso de aprendizaje frente a otros estudiantes de otras instituciones. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva sí creo que hace falta un cambio y una mejora muy notable y muy notoria frente a esta actualidad. En lo personal, yo fui compañero de Michael en los inicios de nuestra educación. Siento que algo que ha cambiado, que ha dado un giro de 360 grados, es la voz que tiene el estudiante dentro de un aula de clases. Si bien considero que en los tiempos en los que estudiábamos nosotros, más que todo en los primeros grados, nuestra voz nunca era tomada en cuenta lo suficiente cuando queríamos cambiar de metodología o cuando queríamos hacer diferentes actividades dentro de un aula de clase. Y ahorita en la actualidad siento que los docentes tienen más en cuenta las opiniones y también las particularidades de cada uno de los estudiantes. Bien, continuamos con la quinta y última pregunta que nos dice, ¿de qué manera la educación en Colombia puede adaptarse a los cambios tecnológicos actuales? Bueno, primeramente tenemos que ver cómo está actualmente el país en cuanto a la educación y la tecnología, cómo está, digamos que, cómo está ese movimiento, esa transición. Entonces yo creo que una de las estrategias primero es capacitar al docente en alguna formación tecnológica para que pueda hacer uso de las herramientas virtuales. Digamos, ya hay algunas herramientas como Classroom, como Teams, para hacer videollamadas, Teams, Zoom, Meet. Meet, para establecer sesiones y compartir contenido. Entonces creo que es muy importante que el docente por esta parte tenga esa capacidad de formarse y es más como esa iniciativa para incentivar al docente. Y otra es mejorar la infraestructura, porque si bien el docente puede formarse, sí requiere que el resto de los estudiantes puedan contar con esa infraestructura para aprovechar mejor esos recursos tecnológicos. Entonces creo que esas son como las dos estrategias más fuertes que necesita el país actualmente para poderse adaptar a esos grandes cambios que viene atravesando el país o la El mundo en sociedad en general. general frente a las tecnologías. Perfecto. Muchísimas gracias, Michael. No, muchas gracias Gerson por esa entrevista y pues espero que sea de gran ayuda. Muchas gracias.